¿Me confirman si ya ven mi pantalla? Sí, ingeniero, se logra ver. Ingeniero. Ya, Se ve, se ve. buenísimo. Sí, ingeniero. Se ve. Bien, bueno, vamos a comenzar la materia con la unidad de funciones. Y para ello vamos a hacer una pequeña introducción en algunos conceptos que son necesarios manejarlos dentro de la unidad. En cálculo hay algunas palabritas como cualquier ciencia que son propias de la ciencia que se está estudiando, ¿no? Y para ello es necesario poderla entender. Entonces yo le voy a decir que se la anoten y ustedes pues la busquen en Google para que tengan más amplitud de lo que significa esa palabra. Por ejemplo, es muy común de hablar y decir teorema, ¿no? Entonces, no vamos a entrar en detalle de qué es un teorema, digamos, ¿no? Sí podemos decirle de que es algo que ya está calificado como una verdad, o sea que es algo cierto, ¿no? Pero ustedes para poder tener mayor comprensión del significado de esta palabra, pues es necesario que entren, hay diccionarios de matemática, muchos diccionarios de matemática, así como hay diccionarios de marketing, con terminología de la ciencia esa, igual acá no. Existen diccionarios en los cuales ustedes pueden ampliar este conocimiento, porque a veces las definiciones de algo, pues te vienen interpretadas así, ¿no? Con palabras que de repente uno no las ha escuchado o no se acuerda o no las entiende. Bien. Bueno, entonces vamos a ver algunos conceptos, ¿ya? Y esto no está dentro de lo que es la materia, pero sí a mí me parece muy importante refrescarle la memoria de lo que son los conjuntos, ¿no? Nosotros vivimos rodeados de conjuntos en todo lo que es cada actividad de nuestra vida, ¿no? Desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, desde que nacemos hasta que nos morimos, pues vemos conjuntos todo el tiempo. Entonces, miremos qué nos dice de la definición de conjunto, ¿no? No dice que un conjunto es una colección, un grupo de elementos, ¿ya? Que comparte ciertas características, ¿no? Los elementos, por ejemplo, de un conjunto pueden ser un grupo de personas. En el caso de ustedes, por ejemplo, todos los alumnos que están inscritos en este grupo podría ser un conjunto. Y a cada elemento, pues lo vemos como un objeto, ¿no? En este caso, ustedes. Por ejemplo, pueden ser los números. Los números son infinitos. Por ejemplo, podemos tener el conjunto de los números naturales, el conjunto de los números enteros, podemos tener el conjunto de los números reales, etcétera, ¿no? Podemos tener el conjunto de los colores, de los diversos colores que existen. Podemos tener conjuntos de letras, A, B, C, D, figuras. Bueno, todo lo que ustedes se imaginen que se puede agrupar, pues es un conjunto, ¿no? Entonces, si ustedes se levantan, por ejemplo, tienen el conjunto y ahí prenden la televisión, pues tienen el conjunto de canales que tienen asignados su operador, ¿no? Si encienden la radio, pues van a tener todas las emisoras que están en eso. Entonces, cada uno de estos es un conjunto. ¿Por qué? Porque está conformada por elementos que comparten similitudes, ¿no? Ahora, a cada componente, cada miembro de ese conjunto se lo conoce como elemento, ¿ya? Y se dice de que este elemento pertenece o no pertenece al conjunto, ¿no? Entonces, vamos a ver acá
este concepto de pertenencia o no pertenencia, porque es muy importante. Bien. Lo que hemos visto nosotros en el colegio es que un conjunto, por ejemplo, se puede representar por un diagrama de Venn, que se conoce, que es algo así, una esfera. Y pues el nombre a los conjuntos nos han dicho de que se le coloca una letra mayúscula A, digamos, ¿no? Y lo que están acá adentro son los elementos. Por ejemplo, yo le voy a poner 1, 2 y 3, digamos, a este conjunto, ¿no? Entonces, este conjunto está formado por estos tres elementos, ¿no? Por el 1, por el 2 y por el 3. Si estuviese por acá un número 5 afuera, ¿ya? Este no pertenece al conjunto, ¿ya? Porque no está dentro de todo acá. En cambio, si tomo el número 2, este sí pertenece al conjunto A, ¿ya? Entonces el 5 no pertenece al conjunto A. ¿Por qué es importante saber si pertenece o no pertenece? Nosotros dentro de esta unidad que es de funciones, pues vamos a estudiar las funciones y vamos a ver si un determinado rango de números o números, llamémoslo así, pertenecen al dominio de una función o no pertenecen al dominio de una función. Entonces, por eso es importante saber este concepto de pertenencia, si pertenece o no pertenece. Por ejemplo, en el caso del grupo de ustedes, pues seguramente tienen compañeros que la materia la tienen inscrita en otro grupo. Entonces, ese alumno, ese compañero, pues no pertenece a este conjunto de alumnos que tienen la materia inscrita en este grupo. ¿Ya? Entonces, ese es el concepto de si pertenece o no pertenece al conjunto, ¿no? Y volviendo a la definición de conjunto, pues es lo que dice acá, pues un conjunto de elementos como acá, como el 2, como el 3, ¿ya? Que conforman este conjunto. Y así se arman juntos. Esa definición tan simple, pero tan poderosa, es lo que se conoce por conjunto, ¿no? Y ya van a ver ustedes que en toda su carrera van a estar viendo muchas cosas que son conjuntos, ¿no? Bueno, pues vamos a la lámina. Y seguimos por acá, ¿no? Si alguien tiene alguna consulta, alguna duda por acá en lo que es esta definición, el micrófono está abierto para que puedan hacer las preguntas y podamos aclarar en el momento, ¿no? Porque a veces esperar hasta que se avance un poco más, pues se olvida uno, ¿no? Entonces, si tienen alguna preguntita por ahí, pues no duden en hacerla, ¿ya? Ya, aquí hay una cosita muy importante que es cómo representa un conjunto, ¿ya? Bueno, existen diversas formas de mostrar gráficamente un conjunto, pero hay dos importantes que son la forma de expresar el conjunto, ¿no? Y acá nos dice, nos habla de dos, una que es por extensión y otra es por comprensión. Veamos a ver qué significa cada una de ellas. Bueno, un conjunto está representado por extensión cuando se enumeran cada uno de los elementos que componen el conjunto, ¿no? Como el caso del que mostramos ahorita, ¿no? Tenía yo el conjunto A y sus elementos eran 1, 2 y 3. Entonces yo le estoy diciendo acá. Yo quisiera representar el conjunto del grupo de cálculo, pues tendría que enumerar el nombre de cada uno de ustedes, de todos los que tienen inscrita la materia, ¿ya? Entonces ahí le estoy diciendo de que es está representado el conjunto por extensión, ¿no? Entonces cuando uno hace mención a todos los elementos, esa es una representación por extensión.
Acá tenemos, por ejemplo, un conjunto que nos dice el conjunto formado por los colores de la bandera boliviana. La bandera boliviana nosotros pues tiene el color rojo, el amarillo y el verde. Entonces este conjunto, fíjense, que está definido por extensión porque yo enumero cada uno de sus componentes, de sus elementos. Esa es la forma de representar un conjunto por extensión. Y luego tengo acá tenemos estas personas. Bien, vamos a ver, o vamos a tener que poner alguien que nos ayude con el host. Bueno, estamos lentos. Tenemos otra forma de definir un conjunto, ¿ya? Que es por comprensión, ¿ya? Entonces, ¿cómo se define un conjunto por comprensión? Es cuando se mencionan las características que tienen los elementos que componen el conjunto, ¿no? Por ejemplo, acá yo puedo decir los números naturales menores que el 8, ¿ya? ¿Cuáles son los números naturales? Son los números que se utilizan para contar, digamos, ¿no? El 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, y hasta el infinito, ¿ya? Entonces son los números naturales. Eh, es lo más común definir un conjunto por comprensión, ¿ya? Porque a veces son tantos elementos, por ejemplo, en algo tan limitado como son los alumnos inscritos en la materia de este grupo, pues pueden ser 40, pueden ser 50, pero yo poder enumerar cada uno de ellos, pues sería una lista bastante grande, ¿no? Y si me dicen, por ejemplo, todos los animales mamíferos, pues va a ser una lista mucho más grande, ¿no? Pero por comprensión, yo solamente digo los animales mamíferos y ya todo aquello que sea mamífero pues van a estar dentro de ese conjunto, ¿no? Pero ya no voy a empezar a enumerar yo uno por uno. Entonces, acá en cálculo y en física y en las materias que lleven los conjuntos, lo van a representar por comprensión, ¿ya? Y la forma es eso, mencionar cuáles son una característica de los elementos que componen ese conjunto y con eso vamos a tener definido el conjunto, ¿no? Ahora, existe una forma de representar matemáticamente esto que yo estoy diciendo acá de otra manera, ¿ya? Y este es el formato en que se representa matemáticamente por comprensión un conjunto. Y se van a pillar muchos en todos los ejercicios que le den, exámenes que le den, esta expresión que se la dan así, ¿no? Le dicen, esto es lo que es el conjunto, ¿no? Miren que esto es bastante sencillo, le explico. Yo cuando llevaba esto, pues no me explicaron así. Directamente entraron y me dijeron, desarrolle esta relación, diga si esto es función o no es función, etcétera, ¿no? Pero esta expresión matemática de representar un conjunto por comprensión es muy sencilla. Dijimos de que los conjuntos se los denomina con una letra mayúscula, en este caso la letra A, ¿ya? Entonces, esto me dice de que este es el conjunto A. Luego me dice a qué es igual este conjunto, ¿ya? A qué es igual este conjunto. Entonces, tengo el nombre del conjunto y ahora me están diciendo a qué es igual este conjunto. Siempre va a venir expresado entre llaves, como está acá. Ya tenemos aquí
Pero, ya. Tenemos aquí el conjunto. Ya me dicen que es igual y que comienza con llave, termina con llave. Hasta ahí estamos bien, ¿no? Luego me da una variable. Este concepto de variable lo vamos a desarrollar más adelante, acá dentro de lo que son los conceptos que estamos viendo, pero me van a dar el nombre de una variable. Ya más adelante vamos a ver cómo se representa la variable. En este caso tengo la variable representada por la letra X, ¿ya? Y por eso le decía que es importante el concepto de pertenencia. Me están diciendo de que esta variable pertenece a los números reales. Siempre en esta primera parte de acá nos van a decir cuál es el universo en el que está definido este conjunto. ¿Ya? Siempre nos van a decir eso. Entonces, en este caso, el universo en el que está definido este conjunto son los números naturales. Y luego me ponen, esta línea también la vamos a utilizar mucho en cálculo. Se le denomina tal que, ya, tal que es una línea oblicua, ya, que separa el ámbito en el que está desarrollándose la variable, ya, tal que X es menor que 8. Ya, ahí me está diciendo que cuál es la condición que tiene que cumplir los elementos para que pertenezca o no pertenezca al conjunto. Aquí voy a ir a la pizarra para que veamos mayor detalle esto de acá. Pero antes, quisiera saber si les queda claro este concepto de cómo se representa matemáticamente esta función. Me van a dar 2 minutitos, por favor. Voy a atender una cosita, ¿ya? Buenos días.
Bueno, ya estamos de vuelta. Eh, no escuché si tienen alguna duda por acá todavía eh, en lo que es la definición matemática de un conjunto. ¿Aló? Ninguna duda, Inge. Bueno, bien. Entonces, vamos a ir a la pizarra un momento. ¿Ya? Bien, fíjense que habíamos definido el conjunto A, entonces, la pizarrita, pues, ya, acá estamos, ¿no? Y vamos a borrar esto de acá. Y vamos a continuar con este mismo ejemplo, ¿no? Me habían dicho de que tenía el conjunto era los números eh, naturales menores que 8, ¿ya? Entonces, hay una persona que quiere ingresar. Ya. Entonces, habíamos dicho de que esto se representaba matemáticamente de esta manera, ¿no? A, el nombre del conjunto igual, abrimos llave, X, la variable que pertenece, a los números naturales, así se representan con esta letra, se representan los números naturales, tal que X es menor que 8. Listo. Ahí teníamos por comprensión definido el conjunto A. Ahora, si yo quiero llevarlo esto por extensión, ya en el que defino cada uno de los elementos, puedo hacerlo. En este caso es bastante sencillo, ¿no? Porque hay bien. Entonces, si yo tomo la recta real, ya, que ustedes conocen, y me ubico por aquí al 0, ¿ya? Entonces, por aquí va a estar el 1. Si estamos hablando de los números naturales, pues por aquí va a estar el 1, por aquí va a estar el 2, por aquí va a estar el 3, y así sucesivamente hasta llegar al 8. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles van a ser los elementos que componen eso? Pues va a estar el 1 dentro, ¿ya? Va a estar el 2 dentro, dentro de los que conforman la solución, el 3 y el 8 no. El 8 no, porque fíjense que me dice que es menor que 8, entonces solamente va a ser hasta el 7, ¿no? El 7 sí va a estar dentro de la solución del conjunto. Entonces, yo estos elementos ya los puedo representar por extensión. A, entonces en este caso va a ser igual, nuevamente las llaves y represento por ejemplo 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ya tengo representado mi conjunto por extensión. Siempre
siempre es posible llevar de extensión a comprensión, pero a veces no es posible llevar de comprensión a extensión, porque son muchos elementos, no es que no se pueda, sino que son demasiados elementos, pero es posible, ¿ya? ¿Cómo representaría matemáticamente los alumnos? ¿Qué grupo es este de acá de cálculo? SH. SH, ya, SH. Ya. Ya. Por ejemplo, ¿cómo representaría yo? ¿Cómo representaría yo? Por comprensión, los alumnos de cálculo 1 del, del grupo SH. Miren, voy a crear un segundo conjunto. Perdón. Un segundo conjunto, lo voy a llamar D. Dijimos de que se coloca el nombre del conjunto. Luego le decimos quiénes son sus componentes. Con el símbolo igual. Abrimos corchete y la variable va a ser X. X pertenece. Vamos a ponerle a todos los alumnos inscritos a cálculo 1. Voy a representar cálculo 1 por C1. ¿Ya? Tal que X, ¿ya? X es igual al grupo SH. Ya estaría ahí representado. ¿Ya? Ahora, si yo quisiera tomar solamente las personas del sexo femenino de este grupo de acá, ¿cómo podría representarlo? C, el nombre del conjunto. X pertenece. Ya sabemos que va a ser el grupo de cálculo 1. Lo reducimos al grupo SH y X, perdón. Joel, Sí, ¿no tenés clase? no puede entrar a la plataforma el docente. No puede entrar a la plataforma el docente. Dijo, Su Sí. micrófono, tirás un compañero. montón de ropa hoy ahí. X es femenino. ¿Ya? O X es igual a X. Fíjense que estamos representando matemáticamente un conjunto, ¿ya? De los alumnos del grupo SH de cálculo que sean mujeres, ¿ya? Entonces, esta es la forma matemática de representar un conjunto y en la cual ustedes le van a pasar muchos ejercicios de esta manera, ¿ya? Entonces, esto quería yo que quede bastante claro para que no tengan problema en llevar. Siempre esta parte de acá es bastante sencilla, ya porque siempre va a ser a dónde está cuáles son los elementos del conjunto y acá ya la limitante de cuáles son los que tienen que intervenir, ¿no? Bien, volvemos a la lámina nuevamente. Y vamos a continuar. Bien, entonces ya tenemos definidos los conjuntos. Ahora vamos a entrar al concepto de variable, ¿ya? Esto ya es un concepto que de conjunto, pues eso era lo que quería que
que conozcan que era un conjunto, cómo se los representa, con el concepto de pertenencia, no pertenencia, pues que creo que ya está claro, ¿no? Ahora vamos entrando ya en conceptos que tienen que ver más con la unidad, ¿no? Y acá vamos a definir un concepto muy importante que es la variable, ¿ya? La variable es un símbolo. En este caso, normalmente se lo representa con las letras X, Y, Z. Está asociado a eso. Son las últimas letras del alfabeto y se las escribe en forma minúscula, ¿ya? La variable, ya, como dijimos, es una letra que puede tomar cualquier valor, es importante, del conjunto en el que se está moviendo, ¿ya? Por ejemplo, en este conjunto A, fíjense, tengo los elementos 1, 2, 3 y 4. ¿Qué valores podría tomar X? Esta variable X. Pues puede tomar el 1, puede tomar el 2, puede tomar el 3, puede tomar el 4, puede tomar el 5. Cualquiera de esos elementos puede valer X. Entonces, yo para no estar haciendo mención a un valor en particular, agarro y lo represento por una letra X, ¿ya? Entonces, esta X cuando toma un determinado valor, pues, y está afectado por otro, pues, por otros elementos, pues el resultado puede ser distinto, ¿no? En resumen, es esto lo que es una variable. Y también en la parte de programación van a trabajar muchísimo con lo que son las variables. Van a declarar variables por todos los lados, ¿no? Entonces, el concepto es el mismo. Esa variable puede tomar un valor dentro de cualquier valor de los elementos del conjunto en el que está definido. Por ejemplo, si van a declarar en la parte de programación una variable de tipo numérico, pues va a tomar números, no le van a poder asignar cadenas, porque no, sus elementos no son cadenas, sino van a ser números. ¿Ya? Acá, igual, ¿no? Yo a X, por ejemplo, no le puedo asignar el valor de 8, porque 8 no está dentro del conjunto A. Entonces, siempre la variable, si bien puede tomar cualquier valor, pero un valor del conjunto en el que se la ha definido, ¿no? Entonces, esto es una variable y se le asigna un valor en cualquier momento. Si alguien no está de acuerdo o tiene alguna duda, pues nos avisa, ¿no? Bueno. Digamos. Bien, tenemos acá otro concepto que es las constantes. ¿Ya? La constante es otro símbolo, ya se lo representa también con las letras del alfabeto y normalmente son las primeras letras del alfabeto y también en minúsculas, ¿no? Entonces, por ejemplo, A, B, C, ustedes pueden llamar con ese nombre. Ahora, a diferencia de la variable, la constante solo puede tomar un elemento del conjunto. ¿Ya? No es como la variable que puede tomar cualquiera. Acá, por ejemplo, si yo defino una constante C, ¿ya? Y le asigno el valor 1, pues esta constante vale 1. No puede valer 2, no puede valer 3, no puede valer 4, no puede valer 5, no puede valer 10, no puede valer 8. ¿Ya? Porque ya está asignado su valor a esta constante. Solamente vale 1. Eso fue lo que yo dije que iba a valer. Podría haber dicho C vale igual a 3. Pero en ese caso ya el valor de la constante era 3 y no puede tomar otro valor. Este concepto de constante también lo van a utilizar bastante en la programación. Se utiliza mucho cuando uno define una constante. ¿Y por qué utiliza una constante y no utiliza un valor directamente? ¿Por qué no le coloco 1 y ya estoy utilizando una constante? Porque yo en cualquier momento yo podría decidir, ok, ¿sabes qué? Esta constante no la defino con 1, la defino con 2. Y en todos los lugares en los que aparece la letra C, pues ya se asume que ha tomado ese valor.
Eso en programación lo van a sentir mejor. Entonces, eso es lo que es una constante. Ya, parámetro. El parámetro es una variable que a veces se comporta como constante, es como un híbrido, ¿no? Esa es una variable y vamos a ver los parámetros bastante cuando estemos viendo funciones paramétricas, ya, que están relacionadas con turbas. Ahí lo vamos a utilizar bastante lo que son los parámetros, pero ese es el comportamiento que tienen, ¿no? Algo que pueda comportarse como una constante. Bien. Vamos a ver ahora otro concepto que es el par ordenado. ¿Ya? Antes de irnos a la pizarrita, vamos a definir esto, luego lo vamos a ver ya todo en la pizarra. El par ordenado, por eso miren que es importante tener claro lo que son la definición de conjunto, ¿no? Porque acá, ¿qué me dice el par ordenado? Se llama par ordenado, aquí está mal escrito, par, no para, se llama par ordenado. Vamos a corregir. ¿Ya? Entonces, se llama par ordenado. Se llama un par ordenado, se lo denota, ya, se llama par ordenado al conjunto de dos elementos. Fíjense que aquí me está ya restringiendo el conjunto, ¿no? Solamente dos elementos, donde se considera el orden y satisfacen la proposición dada. Ya, bueno, aquí está, es muy técnica esta definición, se la vamos a traducir a bueno. Bien, ¿qué es un par ordenado entonces? Es un conjunto. Metámonos en la cabeza esto. Es un conjunto que tiene dos elementos. ¿Ya? Elemento A, elemento B. Donde el orden es muy importante. ¿Ya? No es lo mismo tener el par ordenado AB que el par ordenado BA. Significan totalmente cosas totalmente diferentes. A no ser que A sea igual a B. Ahí sí no interesa el orden porque vale lo mismo, ¿no? Pero si tienen valores distintos, el orden es muy importante. ¿Cuál es la notación que tiene un par ordenado, no? Ya. Fíjense que dice que los elementos de un par ordenado se lo escribe entre paréntesis. Ya, abro paréntesis, cierro paréntesis. Y coloco separado por una coma. ¿Ya? En este caso, del ejemplo de acá, tengo el par ordenado XY. Ahora, el que va primero, se lo conoce como primera componente del par ordenado XY. Si me dijeran, de este par ordenado XY, ¿cuál es el primer componente? Pues es la X. ¿Ya? Eso. Y Y es la segunda componente del par ordenado. Igual, si me dijeran, ¿cuál es la segunda componente del par ordenado XY? Y tengo que decir, ¿no? Ese es el componente. Acá tengo igualdad de pares ordenados. Hay unas definiciones ahí que nos dicen, ¿se acuerdan que ahorita les decía de que la importancia del orden del par ordenado? Pues acá no lo ratifica con esta definición, ¿no? Nos dice que dos pares ordenados A, B y C, D son iguales si se verifica esta proposición. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, ya nos aparece una palabrita que media rara, ¿no? Proposición, anótensela y la buscan en Google, en el diccionario para ver qué significa, ¿no? Y lo tengan más claro, ¿no? Una proposición es algo que se asume de que es cierto. ¿Ya? En este caso, para que se verifique de que estos dos pares son iguales, pues tengo que verificar yo
que A es igual a C y que B es igual a B. ¿Ya? Entonces yo tengo que demostrar de que se cumple esta igualdad para decir, ok, como A es igual a C y B es igual a D, estos dos pares ordenados son también iguales. Eso es en cuanto al tema de esta definición de lo que son. Vamos a irnos ahora a la pizarrita. Y vamos a trabajar. Bien. Bien, entonces, habíamos hablado de las variables, ¿no? Habíamos dicho de que una variable, pues, podía tomar cualquier valor dentro de un determinado conjunto, ¿no? Entonces, fíjense que normalmente ustedes se encuentran con expresiones más o menos de esta manera, digamos, ¿no? 3x más 2 igual a 0. Entonces, esta ecuación, ¿ya? Fíjense que aquí X, normalmente nosotros nos vamos a mover acá, dijimos, dentro de los números reales, ¿no? Entonces, X va a ser un número real, por lo tanto va a poder tomar cualquier número real. ¿Cuál es el número real? Pues son todos los números, ¿no? Incluyendo el cero, los negativos, los positivos, los números naturales, los fraccionarios, los racionales, los irracionales, todos aquellos pues, que forman parte del conjunto de los números reales. Entonces, todos ellos van a estar dentro de la solución. Bien, entonces, esto era una función. Entonces, acá, por ejemplo, si yo a X le asigno el valor de 1, pues este valor va a ser reemplazado acá en la variable. Voy a tener 3 por 1 más 2. Que eso sumado, pues va a ser 3 por 1, 3 más 2 va a ser 5. ¿Ya? Y aquí fíjense que estoy en una inconsistencia. Entonces, X no podía valer 1, ¿no? Yo, para poder obtener el valor de X, lo que tengo que hacer es despejar X y decir, ¿no? ¿Qué pasa? Bueno, mientras conecta esto, acá vamos a verlo por acá ya. Bueno, acá yo tendría que haber despejado X para tener el valor, ¿no? Entonces, el valor correcto. Entonces, tenía que haber hecho 3X. Ya volví. Ya, entonces, yo acá tenía que haber hecho 3X. Está. 3X igual a menos 2. Y X igual a menos 2 sobre 3, ¿no?
ahí hubiese obtenido el valor correcto de X. Entonces X tiene que valer este valor para que se cumpla esta igualdad. ¿Ya? Entonces acá estamos viendo de que en todas las expresiones pues lo manejamos con variables, ¿no? Bien, habíamos hablado también del par ordenado. Ya, el par ordenado, habíamos dicho de que cuando un par ordenado pues se representa por dos elementos de un conjunto, ¿ya? Y a esta de acá le llamamos primera componente y a esta de acá segunda componente. Nos habían dicho de que el orden era importante porque no es lo mismo esto que tener el par ordenado y, x, ¿ya? A no ser de que x sea igual a y. Ahí sí estos dos pares ordenados son lo mismo, ¿no? Y nos vimos una definición en la cual nos mostraba que para que se cumpla eso, pues se tiene que cumplir la igualdad de cada par ordenado, ¿no? Veamos un ejemplo acá, ya con esta definición de par ordenado para ver si es cierto o no. Para arriba. Ya, vamos a poner un ejemplo. Y me pueden decir, ¿no? Determine los valores de x y para verificar si estos dos pares ordenados son iguales. Ya. Y me dan el siguiente ejercicio. Me dicen x menos y, coma, a más b, perdón. X más y es igual a 0,1. Ya. Fíjense que acá tengo lo siguiente, ¿no? Tengo dos pares ordenados. Par ordenado 1 y par ordenado 2. Ya, entonces tengo par ordenado 1, par ordenado 2, dos pares ordenados. Y acá la definición me está diciendo el par ordenado 1 es igual al par ordenado 2. ¿Qué tengo que hacer acá? Tengo que demostrar. Tengo que demostrar de que estos dos pares ordenados son iguales. ¿Cómo lo hago? Pues es bastante sencillo, ¿no? ¿Qué me había dicho la definición de que para que los pares ordenados sean iguales, pues los componentes tienen que ser iguales? En este caso, vamos a ver cómo se significa. Este tiene que ser igual a este. Y este tiene que ser igual a este. ¿Ya? Con ello, si yo demuestro de que esos son iguales, pues estos dos pares ordenados son iguales. Veamos a ver cómo lo resolvemos. ¿Ya? Decimos x menos y va a ser igual a ¿qué cosa? A 0, ¿no? Porque el otro elemento del par ordenado tiene que ser también la primera componente, ¿no? Entonces decimos
X menos Y es igual a 0. Y por otro lado, X más Y es igual a 1. ¿Y qué me ha quedado? Me ha quedado un sistema de dos ecuaciones con dos variables. Entonces esto es fácil de resolver, ¿no? En este caso de acá, ¿cómo lo resuelve? Digo que X es igual a, está negativo, va a pasar con símbolo positivo, ¿no? ¿Ya? Y luego, este valor puede ser reemplazado por acá, ¿no? En la segunda ecuación. En este caso, en esta ecuación de acá va a ser reemplazado por X más X va a ser igual a 1. Si sumo X más X, me va a dar 2X. Y esto es igual a 1. ¿Ya? Y luego despejando X, pues me queda de que X es igual a 1/2. Medio. Ya. Ahora, ya tengo el valor de X. Ya tengo el valor de X, entonces pues es fácil ir y este valor, reemplazarlo en esta pantalla de acá o acá. Y entonces, como X vale igual a Y, entonces digo que Y también vale 1/2. Ya, entonces Y también vale 1/2. Y con eso, con estos valores de acá, puedo venir a reemplazar acá y pues voy a obtener estos mismos valores de acá, ¿no? Ya, porque acá va a ser 1/2 menos 1/2, ¿cuánto va a ser? 0, ¿no? Porque es el mismo 0. número menos el mismo número me va a dar 0. Y acá 1/2 más 1/2, ¿cuánto va a ser? Va a ser 1, ¿no? Porque estoy sumando la mitad más la otra mitad, pues me da 1, ¿no? Entonces, esta es una forma, fíjense, de poder demostrar de que dos pares ordenados son iguales. ¿Cómo lo hago? Pues, identificando de que ¿cómo se llama? De que los elementos, en este caso las componentes, el primer y el segundo par ordenado, pues son iguales, ¿no? Inge, una pregunta. Ujú. Ahí en el par ordenado 1 abajo, ¿no ves? Dice X menos Y es igual a 0. Ese es del primero, ¿no ves? Que está antes de la coma. Y el de abajo de ese que dice X más, es 1, X más 1 igual a 1. No, X más Y. No está muy bien, ¿no? Este de aquí es Y. Ahora sí está mejor, ¿no? ¿Y por qué sería igual a 1? Porque la segunda componente es igual a 1, es 1. Ah, ya. Lo que ustedes tienen que igualar es lo que yo les decía, esta componente con esta componente de acá. Primer componente con primer componente. Y segunda componente con la segunda componente. Eso es lo que nos dijo acá la definición, fíjense. Siempre, ustedes para poder resolver un problema tienen que tener clara la definición, el concepto, ¿no? Fíjense que me está diciendo acá que dos pares ordenados, acá A, B y B y C, D, ¿no? Acá está representado por, en este caso, A viene a ser todo esto.
Y B viene a ser todo esto. ¿Ya? Y C viene a ser 0 y D viene a ser 1. Entonces, me están pidiendo que yo demuestre de que este par ordenado son iguales. Entonces, para poder demostrar, pues yo lo que tengo que hacer es decir, ¿no? Este primer componente asumo yo que es igual a esto de acá. Y la segunda componente asumo que es igual a esto de acá. Resuelvo y pues ya está acá, ya está hecho, ¿no? Ya, y ahí en X más Y, lo volvió X más X, ¿puedo saber cómo lo hizo? Es que no entendí Claro, muy bien esta parte. claro. Lo que pasa es que primero resuelvo esta ecuación de acá. Ya, Necesito saber el valor de X. ¿Cómo sé el valor de X? Pues despejando X. ¿Ya? Yo tenía, este de acá es esto, mira. X menos Y igual a 0. Entonces, paso al otro lado la Y y va a ser X igual a Y. Solamente que yo lo hice de forma directa. Eso es esto de aquí. ya, ¿Ya? Luego, quiero saber cuánto vale X en la segunda componente. Entonces, para poder resolver esta ecuación de acá, ya tengo acá el resultado de X. Me dice que X vale Y o que Y vale igual a X. Entonces, el valor de Y lo reemplazo por una X, porque acá me está diciendo que Y es igual a X. ¿Ya? ya. Entonces reemplazo hago desaparecer esta Y por una X, porque eso es lo que vale X, igual a 1. Entonces acá sumo las X y bueno, todo lo demás ya, ¿no? Sí, sí, ya ahora sí. A ver, le voy a pasar tenemos todavía 15 minutos para que ustedes veamos y nos cercioremos de que está claro. A ver, vamos a ver cuánto nos queda todavía. Tenemos bueno, un poquito largo. Pero me gustaría que se quede claro. Le voy a dar un ejercicio para que lo resuelvan ustedes. ¿Ya? Saquen sus hojitas ahí y lo vamos a resolver esto, ¿ya? Vamos a limpiarla. Vamos a hacer lo siguiente, ¿ya? Vamos a salvárselo a esto para que lo tengan de... A ver, ¿qué es lo importante de acá que hemos visto en esta pizarra? Esto está claro. Creo que este ejercicio sería, ¿no? Ya. Ya, este ejercicio se lo vamos a hacer para pasar. Y vamos a darle acá otro. Vamos a hacer lo siguiente. Ya, vamos a poner entonces un ejercicio.
Tarea. Y vamos a poner este ejercicio. Demostrar que el par ordenado. Demostrar que el par ordenado. X al cuadrado, coma, X más Y es igual a Y, coma, 2. Y aquí vamos a ponerlo para hacerlo más sencillo. Vamos a poner de que X, Y pertenecen a los números naturales. ¿Ya? Entonces, ¿cómo resolvemos este ejercicio? ¿Cómo demostramos? Pues encontramos la solución encontrándole los valores a X y Y. Ese ejercicio, por favor, resuélvanlo y quien lo resuelve nos da el resultado, ¿ya? Nos damos, bueno, vamos a tener que quedar acá. Nos damos 5 minutos y si no hay la solución, pues en los 5 minutos restantes lo resolvemos, ¿ya?
¿Cómo les fue, jóvenes? ¿Alguien lo terminó? No, no. Ahorita yo ahora me falta un poco más. Ya, hay alguien que dice que X le sale menos 2 y 1. Solo los resultados de X y de Y necesitamos. Ya, X está bien, dice que son los naturales, entonces solo 1. Ya tenemos el valor de X. Ya, ambos 1. Está correcto. Ya, Arlene, está correcto lo que dice. Bien, vamos a parar aquí las respuestas y vamos a resolverlo para que les quede claro y con esto vamos a finalizar la clase de hoy día. Ya vamos a ver qué es lo que ha hecho su compañera aquí para encontrar la solución. Me salió, ¿le explico cómo lo hice o qué hago? Si quiere, explíquelo. Le doy para que comparta la pantalla. No sé si tiene o si le puede sacar una foto No, y no lo puedo. sube al WhatsApp y ahorita le proyecto eso. Ya. No sé si lo hice bien, solo para mostrarle, No, está bien, está bien. Usted fue el que sacó 1 y 1, ¿no? Sí, Ya. ¿Ya lo pasó al WhatsApp? ahorita lo mando. Ok, vamos a tener acá. Ok. Bien, vamos a dar un minutito, vamos a bajarlo mejor. Se me ha quedado este 25, no sé cómo se ha metido ahí. Bien, esto fue lo que hizo su compañero. Por favor, si puede explicarle aquí a sus colegas. Bueno, lo hice por el otro método que hay de reducción. ¿Se escucha? ¿Ya? Lo pasé la Y al otro lado para que se vuelvan, digamos, para que se pueda resolver correctamente. Ok. Bien, acá No sé si fíjense. está bien. Fíjense que lo más importante acá es cómo ustedes interpretan esto de acá, ¿no? Entonces, fíjense, lo primero que hay acá es pues esto de aquí, ¿no? Que esta primer componente tiene que ser igual a esta primer componente del segundo par ordenado, que es lo que ha hecho acá su compañero, ¿no? X al cuadrado igual a Y. Luego hace con la segunda componente lo mismo, ¿no? X más Y es igual a 2. Este es el paso principal. Porque esto otro de acá es aritmética, ya ustedes lo conocen, es resolver un sistema de ecuaciones con dos variables, ¿no? Entonces, acá su compañero ha hecho, hay distintos modos, él aquí ha sumado, ya ha pasado esta Y acá, y ha hecho una suma de ecuaciones, con lo cual le ha quedado en una ecuación de segundo grado, ¿ya? Aquí al sumar esto, le suma esto de acá, le queda este resultado de acá. Luego, fíjense que acá ya tengo un sistema de ecuaciones de segundo grado que acá es muy fácil de resolver. Lo factorizo, ¿no? Aplico factorización y cuando factorizo esto ya queda en producto, por lo tanto este primer componente lo puedo igualar a 0 y el resultado va a ser menos 2, ¿no? Porque esto va a pasar al otro lado con negativo.
El otro, lo mismo, ¿no? Lo igual a 0, al pasar este al otro lado va a quedar en positivo. Entonces acá tengo los resultados de X, que me dice que X vale menos 2 y X vale 1. Como la definición me dice de que solamente tomemos los números naturales y este no es un número natural, entonces no forma parte de la solución, se descarta, ¿ya? Y me quedo con el 1. Entonces este 1 lo reemplazo acá y con eso obtengo el valor de Y. En este caso me dice 1. Si yo reemplazo estos valores que he encontrado acá en las letras, en las variables, pues voy a tener el resultado real. No lo hizo acá su compañero, pero hagámoslo mentalmente. Fíjense que X al cuadrado va a ser reemplazada por 1 al cuadrado, que va a ser 1. Ya entonces acá la primer componente vale 1. Y vale 1, entonces 1. Entonces 1 es igual a 1, correcto. Ahora, como X vale 1 y Y vale 1, acá 1 más 1 va a ser 2. Entonces acá tengo un 2. Entonces la respuesta es correcta, ¿no? X vale 1. X tiene que valer 1 y Y tiene que valer 1 para que estos dos pares sean ordenados, sean idénticos. Si X tiene un valor distinto o Y tiene un valor distinto a ese, pues los pares ordenados no van a ser iguales. ¿Ya? Bien, jóvenes, vamos a quedar aquí. Se nos fue la hora. La verdad que estaba planificado para ver esta parte más de lo que son los productos cartesianos, pero pues por el tema de que no podía conectarme, no hemos podido cumplir, pero lo recuperamos el día lunes. ¿Ya? Ya hemos visto la parte de introducción, ya no nos queda más que todo la parte práctica, ¿no? Ya vamos a entrar a la parte práctica. Entonces, no sería más, nos vimos el próximo lunes. Si alguien no tiene alguna consulta, también nos avisa, ¿no?